Y quien también está aquí en Hockey Delivery es el señor Sergio Daniel Marcelinis, el actual presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Y nosotros estamos en comunicación con él, que está en la premiación del torneo de la Vendimia, ¿verdad? Hola Daniel, Gaby te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, sí, estamos en la final del Vendimia acá en Mendoza. Contanos la primicia de cómo terminó ese torneo, que estaban jugando los caballeros. Están jugando todavía no termina, está ganando 4-2 Alemán de Mendoza al Club Obra Sanitaria de acá también. Y en damas fue campeón andino que le ganó 2-0 al seleccionado de San Juan la final. Vos sabés, Daniel, nosotros el domingo pasado tuvimos como invitado, en su condición de presidente de la Asociación de Hockey de Buenos Aires, al señor Mario Galeano, y en nuestra sección El Guadañazo tuvimos que preguntarle algunas cosas que tenían que ver sobre la Confederación Argentina de Hockey, y lo primero que le preguntamos tuvo que ver con por qué estaba distanciado de vos. Y para nosotros es importante que vos nos digas, vos nos dijiste cuando nos encontramos en Rosario y antes nos habíamos encontrado en el Challenge en Quilmes, en ambos casos nos dijiste, soy el actual presidente de la Confederación Argentina de Hockey y voy a seguir siéndolo, y te noté muy seguro en eso. El señor Mario Galeano, distanciado, dice que no, que su nuevo candidato es el señor Aníbal Fernández y que probablemente ellos sean quien gane las elecciones. ¿Vos qué tenés para decir al respecto? Bueno, sí, está bien, es la opinión de Mario, me parece bien que tenga optimismo. Yo sigo pensando que voy a seguir siendo el presidente, pero bueno, vamos a ir a la elección el 27 de abril y ahí se definirá. Y con respecto al distanciamiento con Mario, fueron cuestiones circunstanciales que ya están aclaradas. Esta semana hemos compartido una cena con él y todo se aclaró, está todo bien, no hay problema. Bueno, ¿qué propuestas tienen ustedes, digamos, para lo que viene? Porque, a ver, si yo no recuerdo mal, vos estuviste varios años en la Confe, hace 8 años que sos el presidente, pero antes fuiste durante un mismo periodo vicepresidente, ¿es correcto esto? Correcto, yo estuve 8 años de vicepresidente segundo y 8 años de presidente ahora, y en la Confederación llevo 20, en otros cargos. La gente se pregunta, ¿sabés qué? Nos preguntamos nosotros, a ver, yo te lo tiro como jugadora. Una de las cosas que nos preocupa es el tema de por qué en todo este tiempo no se generaron más canchas de hockey que fueran como la del CENAR, digamos, ¿no? O sea, para que se pudiera jugar acá en Buenos Aires o entrenar o alguna cosa así, o en alguna otra provincia. Te hago esta pregunta y te pregunto si esto está dentro de lo que ustedes proponen para este nuevo periodo en que buscan ser reelegidos. Mira, ¿por qué no se han instalado más canchas? El problema es claramente económico. O sea, una cancha como la del CENAR tiene un costo elevado en dólares y es difícil acceder al mismo. Generalmente son emprendimientos de los clubes o emprendimientos de las asociaciones que no siempre tienen los recursos suficientes para hacerlo. Indudablemente, independientemente de eso, indudablemente en el hockey argentino en los últimos años y a partir de la creación de la Liga Nacional, ha crecido geométricamente la instalación de canchas de césped sintético en el país. Habría que ver nomás la cantidad de canchas que existían al principio del 2005 y las que existen hoy instaladas, que es notoriamente superior. Claro que no son canchas en todos los casos de superficie de agua, que es la necesaria a nivel internacional y a la que vos haces referencia con el CENAR, similar a la del CENAR. Sin embargo, la del CENAR se cambió ya en 3 oportunidades en este periodo. Y el problema futuro es el mismo, es conseguir los recursos. Yo sé que la campaña de la lista opositora es en base al ofrecimiento de canchas, de una cancha de agua por provincia, lo cual es fantástico. Si realmente tienen el acceso y el poder para conseguir esos recursos, yo los felicito. La Confederación hasta aquí no lo tuvo y es difícil tenerlo. Si ese dinero está en el Estado, sería bueno que ya se hubiera volcado al hockey y no esperar que haya ninguna elección. ¿Cómo obtiene la Confederación Argentina de Hockey recursos para sostener, digamos, todo el sistema? Desde, te voy a decir, desde lo que pudiera ser apoyar a los equipos hasta, bueno, no sé, la financiación de los viajes, por ejemplo.
Los viajes, a ver, hay que separar. Lo que son seleccionados nacionales, hasta este momento fue solventado por el Estado a través, antes de la Secretaría exclusivamente, la Secretaría de Deportes, y en la actualidad por la Secretaría de Deportes y el ENAR. A partir de la creación del ENAR hubo un punto de inflexión importante en cuanto al monto del apoyo económico que reciben las federaciones y en la nuestra en particular. Así es que la competencia de los seleccionados mayores, de dama y de caballero, y los juniors, es solventada con esos recursos. Igualmente las becas de las jugadoras y parte de los costos de los cuerpos técnicos también provienen del mismo aporte del Estado. El resto del andamiaje de la Confederación, la parte de capacitación, de desarrollo, todo lo que hace al trabajo sobre el interior del país y al soporte administrativo de la misma, que es importante, proviene de los recursos de los sponsors y de los eventos que ha realizado la Confederación, que ha tenido un marcado éxito. Acá hay que destacar que nosotros vemos el patrimonio de la Confederación se ha multiplicado por 10 en los últimos años, fundamentalmente con el éxito del Mundial, pero también de muchos otros eventos que hemos hecho en el país y que dejan algún rédito económico para la Confederación. Pero todo eso se ha invertido en el mantenimiento, el desarrollo y en bienes. Claro, porque, viste, justo a eso íbamos, como si realmente hubo como esta llegada monetaria y se ha crecido, ¿por qué seguimos teniendo una sola cancha? Vos me decís, bueno, porque los costos son en dólares, porque es difícil mantenerlo y demás, y vos me decís que igual se han crecido en bienes y que muchas de estas canchas que hay en el interior son emprendimientos de los clubes, que sospecho que ustedes habrán intentado apoyar o habrán hecho alguna gestión para que también se solidifique la situación, ¿no? O sea, para que sea accesible. No sé, bueno, esto. Tenemos que ver los montos que estamos hablando, Gaby. Una cancha vale $500.000. Ajá. Y hay que tener aparte el lugar donde colocarla, el terreno, las instalaciones adicionales. Estamos hablando de una inversión importante. Yo sé que también en la lista habla de un centro de alto rendimiento similar al que tiene la AFA en Ezeiza para el fútbol. Bueno, esa era una idea nuestra, no importa si se la han apropiado, a mí me parece bien. Es una idea, hasta gestiones que hicieron para conseguir terrenos en el área cercana a la que tenía la AFA. Bueno, ahora hay otro proyecto de hacerlo más todavía en el centro de la ciudad de Buenos Aires. A mí me parece bárbaro. Si eso se logra, es extraordinario. Ahora, nunca existieron recursos de esa magnitud como para hacer un emprendimiento tal. Vos sabés que nosotros, yo digo siempre que a mí me da un poco de miedo esto de política y deporte, más por la política partidaria y deporte, ¿no? Y porque yo estoy notando, como educadora que soy y como miembro de la sociedad también, que hay como una polaridad, ¿viste? River-Boca en el país en general. Y cuando hablamos con Mario sobre esto, él decía que justamente esta polaridad River-Boca no la está poniendo él ni su candidato Aníbal Fernández, sino que es Daniel Marcellini y su gente la que genera una polaridad de si no estás con nosotros, entonces sos de la contra. ¿Qué tenés para decir a eso? Nosotros no estamos poniendo ninguna polaridad y yo no estoy hablando de la política y el deporte, yo no lo he dicho. O sea, a mí no me molesta que el candidato, para nada, que el candidato opositor sea político. O sea, aparte no veo nada de malo en la política partidaria tampoco. Si bien pueden haber situaciones particulares, pero no en general. Y no creo que sea nada negativo que el candidato tenga su actividad como político. Acá estamos hablando de qué es lo que se va a hacer con el deporte, no de otras cosas. Y al haber dos listas, es evidente que si no estás con una, estás con la otra. Puede ser neutral, es la tercera posibilidad. Pero no, nadie está insinuando de que si uno no apoya la lista nuestra es un traidor o está enfrente. Bueno, estará enfrente circunstancialmente como un rival electoral y nada más. ¿Qué propuestas hay para esto? La propuesta es variada, o sea, la Confederación tiene planes de continuar con el desarrollo del hockey en todo el país en forma armónica, como se ha hecho en los últimos años. Incrementar la competencia interna de la Argentina, tratando de nivelar las diferencias que existen
en el nivel de juego y en la cantidad de cultores del deporte. Esto con los campeonatos argentinos, con la Liga Nacional fundamentalmente, que crece año a año. Este año sumó 50 equipos nuevos, 50 equipos que tienen que tener canchas adaptadas para poder jugar. En cuanto a la parte de seleccionados, y ya se crearon los seleccionados sub-16, sub-18 nacionales, para empezar a tener competencia internacional con los chicos de estas edades y equipararnos con los europeos que lo tienen hace tiempo, de manera tal que cuando lleguen a los seleccionados mayores ya tengan una experiencia a nivel internacional, y no como llegan hoy, que juegan los primeros partidos cuando están en el junior tal vez. Y completando con la parte deportiva es incrementar la llegada de jugadores de todo el país, o la posibilidad, mejor dicho, de llegada de los jugadores de todo el país a los equipos nacionales. Jugadores, técnicos, árbitros, estamos hablando en forma genérica, ¿no? En cuanto a la parte institucional, hay varias propuestas en cuanto a la reforma estatutaria y establecer el voto 1 a 1 por asociación, no el voto calificado que existe actualmente, establecer un tope en las reelecciones presidenciales de 2 periodos, establecer una edad máxima para permanecer en los órganos directivos, establecer un cupo femenino, un cupo de deportistas, de árbitros, bueno, en comisiones de dependientes del Consejo Directivo, y en todos los casos provenientes de cada una de las regiones. O sea, hacer algo bien abierto, bien federal, como siempre fue el pensamiento nuestro. Esto es básicamente, después ahí te podría pasar todos los detalles de la plataforma del proyecto. Uh-huh. Vos sabés, Daniel, que cuando estuvimos con vos en el Challenge, allá en Quilmes, vos al aire diste la primicia de que había terminado el ciclo de Carlos Retegui. Previamente habían habido unas idas y vueltas que habían salido en los diarios, ¿viste? Y demás. Pero dijiste allí que hasta el 31 de diciembre se iban a mantener los contratos, porque era cuando terminaban. Y después hubo nombramientos que fueron anteriores a ese 31 de diciembre. ¿En qué se basó esa decisión? Te lo pregunto después de tus propias palabras, ¿no? No. El contrato se mantuvo y se completó y se pagó hasta el 31 de diciembre. O sea, era una cuestión de contrato, pero digamos esto no finalizaba el 31 de diciembre y finalizó. Lo que no se hizo es renovarlo. Claro, pero ¿no impedía el nombramiento de otras personas antes de su culminación? El nombramiento de otras personas, el nombramiento fue a partir del 1 de enero. Bueno. Él se anunció antes. Claro, por eso, por el anuncio. Porque indudablemente, si uno sabe que se tomó una decisión a principios de diciembre de que no se renovaba el contrato, sabíamos que teníamos un mes para buscar un nuevo técnico. Uh-huh. En ese tiempo se buscó el técnico y se lo designó. Para empezar a trabajar a partir del 1 de enero, no veo cuál es el problema. No, te lo estoy preguntando simplemente porque vos habías dicho justamente al aire esto, y después cuando apareció el anuncio pensamos que había habido algún cambio en la política interna. No lo sabemos, yo no manejo lo que es la contratación. Cuando nosotros anunciamos al aire que no se renovaba el contrato, era porque la decisión se había tomado en el Consejo Directivo en la reunión anterior a esa charla que tuvimos en Quilmes, que fue 1 o 2 días antes. Posteriormente a eso se facultó al presidente y a otras personas para buscar una nueva posibilidades en cuanto a asumir el primer equipo de damas, y así se hizo, y se consensuó y se aceptó el nombramiento del nuevo cuerpo técnico, con Garrafo a la cabeza, y se anunció. Pero siempre fue a partir del 1 de enero. Uh-huh. ¿Cómo nos ves ahora? ¿Cómo ves al hockey argentino? ¿En qué sentido? De cara al futuro, digo, están negociando con Tucumán por el tema de la World League, tenemos 4, bueno, los 4 torneos, de los cuales ya se jugaron 2, entiendo, ahora se va a jugar la final de la World League, hay un crecimiento, Argentina es sponsor de la Federación Internacional, es el único país que aparece, por lo menos en su sitio. ¿Cómo nos ves a nosotros a futuro en el hockey? Ahora te entiendo y te lo aclaro también. Yo veo muy promisorio el futuro del hockey argentino si no se cometen muchos errores, lo he dicho siempre. Argentina se tiene que mantener en damas en el podio de todos los torneos internacionales y en varones tener un crecimiento que ya se vislumbra.
y esperamos que prosiga y que se puedan ubicar entre los 5 o 6 primeros del mundo en una primera etapa y después aspirar a tener podio en esta rama. Ahora, con respecto a los torneos internacionales, Argentina firmó un contrato en el cual el gobierno argentino es sponsor de la Federación Internacional en todos sus torneos, a cambio de un monto económico y del otorgamiento a la Argentina de 4 torneos internacionales. Ya ha jugado uno solo de esos, que fue el Champion de Rosario el año pasado. El segundo torneo sería la fase 4 de la World League de este año, que en principio sería en Tucumán. Se está terminando de acordar, todavía no se ha logrado hacerlo, pero creo que vamos bien encaminados y se va a hacer en los próximos meses. Así es que estamos en término, o por lo menos en el término que se le pidió a la Federación Internacional para nominar la sede definitiva. Así es que ese torneo se va a jugar en diciembre en Tucumán o en alguna otra sede del país. Ese sponsoreo, porque sé que esto también se hizo referencia en esa entrevista que vos decías, es del Estado argentino, fue una idea mía, gestionada con el presidente de la Federación Internacional, Leandro Negre, y a partir de ahí se le planteó a Aníbal Fernández cuando era jefe de gabinete de ministros, y él tuvo muy buena predisposición y gestionó internamente para que ese ese sponsoreo fuera aprobado, y así fue. O sea, no hay ningún problema en decirlo. Aníbal en eso colaboró mucho y no hay por qué negarlo. Sergio Daniel Marcellini, presidente de la Confederación Argentina de Hockey, que busca su reelección el 27 de abril, ¿tiene un mensaje para dejar para poder cerrar nuestro programa? Sí, que yo creo que el hockey tiene que unirse nuevamente, si es que ha habido alguna división por esto, que la única forma es trabajar todos juntos. No creo que haya graves diferencias de fondo en las propuestas. Yo he leído lo poco que he podido leer de la propuesta de la oposición. Si se pretende poner o se van a conseguir los recursos para poner 36 canchas de agua en el país, como se ha dicho, yo soy el primero en apoyarlo. Si se quiere un hockey más federal, no sé en qué, no conozco los detalles, pero también soy el primero en apoyarlo, porque nuestro proyecto fue siempre federal y creo que lo hemos ejercido, el federalismo en la práctica. Con el resto no creo que haya profundas diferencias. Pueden haber circunstanciales diferencias que son conversables y no difíciles de solucionar. Así es que lo que creo que hay que unirse y seguir trabajando en el mismo sentido. Argentina está muy bien en el hockey internacional y sería una pena que por luchas intestinas caigamos del lugar donde estamos. Creo que nadie lo quiere y nosotros no vamos a ser los motivos que provoquen ese tipo de cosas. Última, la del estribo. Si tu lista llega a perder, ¿vas a seguir apoyando la movida en la Confe? Sí, seguro. El hockey lo vamos a apoyar siempre que estemos de acuerdo con las cosas que se realicen. O sea, no importa. Los hombres pasan, las instituciones quedan, decía el general Perón, ¿no? Bueno, no importan las personas. Lo que importa es la institución, y vamos a apoyar siempre todo lo que sea positivo para la Confederación y por el hockey argentino. Lo dijo Sergio Daniel Marcellini, presidente de la Confederación Argentina de Hockey. Gracias, Daniel, por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Buenas tardes. Adiós.